Iniciemos este instante encomendándonos a María Santísima, la Inmaculada Concepción. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Domingo 22 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. «No te lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podría dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchando el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 21 al 27, vemos la continuación de el discipulado, de modo particular el de Pedro. Si en algún momento Pedro fue llamado por el Señor y catalogado como la roca, la piedra firme de la iglesia que Jesús fundó, ahora vemos a un Pedro dejándose llevar nuevamente por sus emociones, dejándose llevar por el impulso meramente pasional, egoísta, caprichoso, que buscaba no un seguimiento plenamente a Jesús, un seguimiento de entrega total, sino un seguimiento de conveniencia. Sabemos que Jesús ya había llamado a Pedro y le había dado cierta dignidad, cierta autoridad. Sabemos que Jesús ya era reconocido en la región por su manera de hablar, por su sabiduría, por sus milagros, por la manera de acercarse a todas las gentes y cautivar corazones. Los discípulos de Jesús ya tenían cierto prestigio, cierta fama, porque pertenecían a Jesús. Entonces, al poner a Pedro como cabeza, empiezan a descubrirse ciertos detalles meramente superficiales que no identifican a un elegido del Señor. Entonces, Pedro fue escogido por Dios, pero era necesario que Pedro experimentara en su vida, en el día a día con Jesús, la formación, el desprenderse de tantas cosas. Por eso, cuando Jesús anuncia que es necesario, o sea, es imperativo, es necesario ir a Jerusalén, es necesario padecer mucho, es necesario ser condenado a muerte y es necesario resucitar al tercer día, esto generó en Pedro, cierta inestabilidad.
Por eso inmediatamente Pedro, y quizás de una manera muy egoísta, se lo llama aparte a Jesús y le dice: yo no voy a permitir que sucedan estas cosas, Señor, no lo quiera Dios. En cierto modo, ante la propuesta salvadora de Dios, quizás podemos responder como responde Pedro. Ante el Señor, ante la prueba, ante la respuesta de Dios como oportunidad para mi santificación y conversión, nos podemos estar comportando como Pedro al decir: Señor, ven por aquí, negociemos esto. Yo no quiero sufrir, yo no quiero cargar la cruz, yo no quiero afrontar ese sufrimiento, yo no quiero ir más allá. Yo quiero dejar eso a un lado y seguir de otra manera. Yo quiero vivir mi experiencia de fe meramente por las emociones. Yo quiero vivir mi experiencia de Dios meramente por las cosas buenas que me puedas dar. Los milagros, los signos, la providencia. Yo quiero seguirte por la dignidad que me puedas dar, por la autoridad o por las responsabilidades que me puedas dar. Pero no quiero seguirte con una exigencia tan fuerte como es la de la cruz. En cierto modo, el tesoro de Pedro, que era la persona de Jesucristo, estaba siendo afectada. Entonces, cuando dice Pedro, no lo quiera Dios, y lo lleva aparte, está diciendo esto por un interés meramente personal y egoísta. No lo está diciendo porque ame verdaderamente a Dios, sino porque no puede perder a aquel que le está dando cierta estabilidad, aquel que le está dando cierto prestigio, aquel que lo está sacando poco a poco de su nada. Entonces, esta actitud de Pedro nos alerta a nosotros. Nuestro seguimiento a Dios no debe ser superficial, ni pasional, ni egoísta, ni interesado. Nuestro seguimiento a Dios debe ser pleno. Por eso Jesús dice: apártate de mí, Satanás. O sea, no intentes hacerme tropezar en mi camino. Tu modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. Sutilmente, en nuestra vida espiritual se meten estos pensamientos satánicos, estos pensamientos de la relajación, de una vida cristiana sin sacrificio, del acomodamiento, de la quizás procrastinación, de hacer las tareas a medias, del dejar todo para después. Incluso vemos a Dios representado solo en el compromiso de los actos religiosos de domingo, pero en el día a día, en nuestra responsabilidad cotidiana de trabajo, de familia, en esa responsabilidad diaria, lo dejamos a un lado. Y cuando hay que dar testimonio en esa responsabilidad diaria, donde hay que ir más a fondo, donde hay que entregarnos, sacrificarnos, donde hay que sembrar el amor, la unidad, el perdón, todo lo que viene de Dios, pues le decimos: aquí no quiero que actúes, mejor hagamos a un lado y yo te voy a buscar únicamente en los encuentros religiosos, los domingos. Y tampoco puede ser una vida de discipulado de esa manera. O sea, o seguimos al Señor con todo o no lo seguimos. Hoy es tiempo de elegir, para decirle al Señor: cuenta conmigo, y decirle ante la propuesta: bueno, Señor, yo quiero asumir la cruz de cada día. Tengamos cuidado con esos pensamientos satánicos que sacan a Dios y a lo de Dios, su verdad, de nuestra vida diaria. Llama la atención que al final Jesús empieza a formar y a dejar claro cuál es el seguimiento del discípulo de Jesús. Entonces, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo. El que quiera venir conmigo, tome su cruz de cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esta es la identidad del cristiano, la cruz que me lleva a la resurrección. Entonces es necesario, sí, ir a Jerusalén, padecer mucho, ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. O sea, nuestra vida no es solo sufrimiento,
Nuestra vida no es solo prueba. Nuestra vida no es solo cruces. No. Todo eso pasa, pero es necesario vivirlos con intensidad. La realidad de la enfermedad es necesario vivirla con intensidad y sacarle el mayor de los frutos posible. Y la cruz que venga después, pues bueno, que también sea para glorificar al Señor. Que si la cruz está en mi casa, en mi familia, en la relación con los nuestros, con los más cercanos, bueno, voy a asumirla y en el nombre del Señor voy a enfrentar estas realidades que quizás son crueles y me hacen sufrir internamente. Si la cruz o el sufrimiento está en mi trabajo, cuando me exigen la verdad, cuando Dios me exige salir de tanta mentira y entrar en la verdad y ser lo que debo ser, listo, bueno, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Eso es asumir la cruz de cada día. En cierto modo, asumir la cruz de cada día está manifestando que hay un mundo que va a contracorriente de cómo piensa Dios. Y por eso la cruz nos revela que hay un mundo que quiere otro camino. Y es el estilo de Satanás. Es el estilo del mundo de la carne, como lo dice la palabra. Hay que estar alertas, hay que estar atentos. Pedro ha sido llamado por el Señor y su humanidad poco a poco fue redimida por la gracia de Dios. A tal punto que Pedro, después de la muerte del Señor, incluso en la misma muerte del Señor, en el momento de cruz, lo negó 3 veces, salió corriendo, huyó. Pero después de todo esto, después de aprender todo esto, por gracia de Dios y por gracia del Espíritu Santo, quedó confirmada en su vida y en su corazón el sí a Dios. Su seguimiento debe ser radical. Y bueno, a tal punto que dio su vida y llegó al martirio, así como todos los discípulos y apóstoles del Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos ayude a humillar nuestro ego, nuestro yo egoísta, pasional y caprichoso. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a examinarnos a fondo todos los días, que ella también por su intercesión nos ayude a llegar a un arrepentimiento profundo, a acercarnos incluso a los sacramentos, específicamente el de la confesión, a aceptar la cruz de cada día, a amarla, a besarla, así como lo hacía ella cuando contemplaba a su Hijo en la cruz. Oremos. Dios mío, ayúdame a cargar mi cruz. Dios mío, aquí estoy. Mírame, carga con mis cargas y libérame de ellas. Hoy quiero amarte más. Ámame más. Amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video.